Hola, yo soy Juanpe Hola, yo soy Ori. y ambos somos parte de Arcilla la Bisagra, actual conducción del Centro de Estudiantes. En el podcast del día de hoy les vamos a estar contando sobre el texto de introducción a la carrera de comunicación social que se llama Políticas de comunicación en Argentina, el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y ahorita una pregunta. Esto de la ley de medios y la convergencia mediática, ¿qué pasó? Y claramente hubo un cambio en esa tensión porque la ley de medios actualmente no está funcionando, no está siendo regida en nuestro país, entonces hubo un cambio paradigmático en cierto punto. ¿Nos querés contar un poco qué pasó? Sí, en el 2015, cuando asume la presidencia Mauricio Macri, empieza a haber un choque entre dos conceptos muy grandes, entre lo que era la convergencia mediática y lo que era la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Qué pasó? En el primer año se aprueba el DNU, digamos, de necesidad de urgencia, en el cual modifica la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y acá hay tres puntos muy claves que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que el primero es que el AFCA, quien era el que regulaba la ley de medios anterior, que se venía llevando a cabo en nuestro país, deja de regular la ley, digamos, y se pasa a que la nueva autoridad es el ENACOM. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque después va a tener repercusiones. Y lo otro es que la convergencia mediática de la que empezamos a hablar es que se empiezan a unir, y esto fue muy problemático, los medios de comunicación con los de telefonía, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo muy claro que da el apunte, que es que Clarín se une con Cablevisión y hacen un gran medio, ¿sí? Sí, que esto es muy importante porque antes, con el funcionamiento de la ley, eso no podía pasar. Un gran grupo de medios no podía juntarse con un grupo de telefonía para ofrecer un nuevo producto. Solamente fue el DNU, del cual les hablaba Juan hace un ratito, el que permitió estos cambios. La aparición del ENACOM y que estos grupos que ya de por sí eran grandes, eran uno de telefonía y otro de medios, se unificaran para armar un gran megagrupo. Y otro, porque le hacíamos mención al ENACOM, porque el ENACOM empieza a jugar un rol fundamental en el 2016, cuando vende a empresas multinacionales a Telecom y a lo que es Telefe, bien, que era antes de Telefónica. Entonces esto también es para que vuelvan a entender que el contexto que habíamos nombrado de los 90 vuelve a surgir en el año 2015, ¿sí? Entonces, ¿con qué lo pueden enlazar también? Con que la comunicación como un derecho humano se deja de tener en cuenta y se vuelve al viejo paradigma también de cómo se entendía la comunicación. ¿Para qué? Para que hoy en día, digamos, las telecomunicaciones se empiece a entender como un capital global. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque empieza a haber una estructura gubernamental también en nuestro país en la cual pasa de ser Ministerio de Comunicación a Secretaría de Comunicaciones. Claro, o sea, hubo una ola de cambios gigantes que a partir de esto que les decía el Juan, el ENACOM empieza a ser un actor fundamental en nuestro país, permite que las empresas nacionales sean vendidas a empresas extranjeras y eso por el lado privado. Y por el lado público justamente esto, o sea, la estructura gubernamental, la institución del Estado cambia y como ya hemos visto muchos ministerios dejaron de ser ministerio en el último periodo, pero particularmente el Ministerio de Comunicación que pase a ser secretaría, que baje el rango, que se deje entender a la comunicación como un derecho fundamental de nuestra sociedad, da cuenta de que el paradigma para comprenderla está cambiando, es otro y vuelve a estar al servicio de las grandes empresas multinacionales. Y con eso me das pie, Ori, a, bueno, como acá menciona en el texto, cómo se fue concentrando el grupo Clarín, todo esto hace que los pequeños medios que habían empezado a surgir con la ley de servicios de comunicación audiovisual empiecen a perder fuerza, Claro. ¿no? Y empiecen a cerrar aquellas pequeños grupos o pequeños medios que habían surgido. ¿Por qué? Porque otra vez la concentración de los grandes medios empieza a quitarle espacio tanto en las radios como en la tele o
en otros medios, digamos, que se utilizaban, para llegar al punto de cerrar. ¿Y qué conlleva esto? ¿A qué? Y que claramente no solamente el hecho emblemático de que a menos medios de comunicación funcionando en nuestro país, menos diversidad de opiniones, menos democratización de la palabra, menos lugares desde los cuales emitir opiniones, pero también menos trabajo para muchas personas que perdieron el trabajo en diferentes medios en nuestro país. Esto es muy importante y es un proceso que se desplegó desde el año 2016, pero que fue fuertemente desplegado en los medios en los años 2017, 2018 para finalizar en el año 2019. Y con esto, para darle un cierre general, es como, para que lo entiendan también, cómo hubo un retroceso en materia de comunicación en Argentina, y también obviamente que esto se expandió en América Latina. Exactamente, todas las políticas construidas en materia de comunicación en los diferentes países latinoamericanos empezaron a mostrar diferentes retrocesos que tenían que ver justamente con esto, con DNU sacados con respecto a una ley, nuevas normativas, nuevas intervenciones estatales que justamente buscaban otros presupuestos, recortes de presupuesto, que justamente buscaban esto, que los recursos para los medios fueran cada vez menos, que los grupos de poder se concentraran cada vez más, que la palabra se democratizara cada vez menos y que, a fin de cuentas, se volviera a un paradigma viejo y que ya, al menos desde esta facultad, creíamos superado, que es de que creer que las sociedades consumen únicamente los medios de comunicación sin pretender una mirada crítica. Esto en lo que es con respecto a la deconstrucción de discursos, claramente lo que tiene que ver con lógicas económicas de concentración de capitales siguen funcionando y al día de hoy es muy difícil desamblar los grandes grupos de poder que existen en torno a los medios. Y hacia el final es importante, esto Juanpe también es interesante porque parece un panorama como re desalentador, Claro. pero sí propone como la tarea que tenemos nosotros como futuros comunicadores de seguir pensando las cosas que tenía bien la ley, las cosas que se podría cambiar, cómo pensar una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, sobre todo en este nuevo paradigma de la comunicación que a fin de cuentas nos pertenece a todos y no nos pertenece a ninguno, cuando los soportes están cambiando, cuando las plataformas cambian, y cómo podemos construir nuevas políticas públicas desde nuestros espacios que también son públicos, como la universidad, que finalmente lleguen al Estado Nacional, que es quien termina dictando las leyes para todos y todas. En primer lugar, en los años 90 en América Latina. ¿Cuál fue la principal cualidad de esta década? El avance de los gobiernos neoliberales en los distintos países que conforman el continente latinoamericano, ¿sí? Donde sus principales políticas fueron la desregulación del Estado, la apertura de las economías y la privatización de los servicios públicos. ¿Cuál es la desregulación del Estado y la apertura de las economías? Tienen una relación muy grande, que es que el Estado deje de intervenir en todo lo que es las políticas económicas, bien, y no tenga ningún control sobre lo que se hace tanto en la importación, en la exportación y en las distintas capacidades que tiene el Estado de interferir en las distintas políticas que se realicen.